Son tratados importantes para el devenir histórico posterior de Portugal y de Castilla, prácticamente España. Alcasovas es un tratado de final de guerra de la sucesión castellana, donde Portugal apostaba por Juana la Beltraneja, la hija presunta de Enrique IV, y en cambio en el lado contrario pues estaba Castilla con el apoyo de la corona de Aragón, Isabel y Fernando, que querían que la reina de Castilla fuera Isabel I, como ya era de hecho, ¿no? Entonces la guerra termina con la paz de Alcasovas y en esa situación es un tratado también oceánico, porque lo que está en litigio no es solamente el territorio peninsular, sino también las previsiones de navegaciones de ambos países, de Portugal y de Castilla. Y Portugal consigue, reconociendo previamente la soberanía castellana de las Islas Canarias, que estaban en proceso de conquista, no estaban todavía conquistadas, que el paralelo 26 al sur de las islas sea un punto que no pueden sobrepasar los castellanos, para dejar abierto y libre la vía hasta la India que los portugueses tenían previsto. Castilla lo acepta, no es una potencia naval tan importante como Portugal todavía, lo acepta porque también es cierto que la soberanía de Canarias era muy apetecible, ¿no? Era una expansión ya importante. Y a partir de ahí, pues los dos reinos quedan a su libertad para hacer lo que les parezca bien y Castilla apoya a Colón. Se cree la historia de Colón y en contra de lo que había sucedido anteriormente, porque Colón estuvo primero en Lisboa intentando convencer al rey de Portugal y luego envió a sus hermanos a Francia y a Inglaterra y tuvieron también una negativa. La inteligencia de los reyes católicos fue aceptar la historia de Colón. Le hicieron esperar un poco hasta terminar la guerra de Granada, la conquista de Granada, pero en 1492, ya conquistada Granada, firmaron las capitulaciones de Santa Fe para el viaje de Colón, que fue un éxito, claro. Y luego ahí vino toda la historia del reconocimiento del descubrimiento por el Papa, que era un Papa español. Era el caso importante de reconocer los territorios ya descubiertos y los que se descubran en el futuro con una condición, que sean evangelizados. Y claro, eso deriva con las protestas de Portugal a un acuerdo hispano-portugués, que es el Tratado de Tordesillas de 1494. Yo cada vez que paso por Tordesillas en coche me electrizo casi, que allí se decidiera la división del mundo en dos hemisferios, uno para Castilla y otro para Portugal, uno para España y otro para los lusos. Alejandro VI era el Papa, no llegó a sancionar el Tratado de Tordesillas, porque le pareció que tenía que ser Castilla solamente y no Portugal. Y en cambio, Julio II, el protector de Miguel Ángel, el Papa mecenas de Miguel Ángel, pues ya firmó en 1507, me parece que sancionó el Tratado de Tordesillas. Yo diría que Diverger es un entusiasta de Cortés, no cabe duda, pero se pasa de la raya. Se pasa de la raya porque atribuye a Cortés nada menos que haber escrito la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, que sepamos. Yo no estoy de acuerdo con él en absoluto y le conocí en Medellín, precisamente la patria de Cortés, en un congreso cortesiano que hubo hace 3 años. Y yo le dije, vamos a ver, ¿tú te crees la historia?
Y dice Duverger, al 120%. Claro, una historia puede creerse hasta el 100%, no más. Entonces, sencillamente Cortés no podía estar en España con todos los trabajos que tenía. Y después de haber hecho el esfuerzo de ayudar a López de Gómara a escribir la primera historia de la conquista de México, no estaba en condiciones de escribir un tomo como el de Bernal Díaz del Castillo. Además, Bernal participó en las navegaciones previas de Grijalba y de Córdoba por Yucatán, que fueron las primeras navegaciones, y Bernal estuvo allí, Cortés no. O sea que esa es casi la demostración mejor, como va a explicar una cosa donde no ha estado. José Luis Martínez es otra cosa, es un catedrático de historia formidable, mexicano hasta las cachas. Conocí a su hija es la esposa de Ernesto Krause, un académico mexicano que usted conoce, del Colegio de México, que estuvo cenando un día en esta casa con su mujer, con ella. Y José Luis Martínez pues escribió una historia nueva, de gran calidad, de gran conocimiento de las dos partes, de la parte de los mexicas y de la parte española, castellana. Y hace una investigación de Cortés única, de primera mano, de visitas a los archivos, de Indias entre ellos, y se hace una edición del libro formidable, una cosa además que no se hace normalmente, con 3 libros más de documentos, que es impresionante lo que acumuló ese hombre. Y la idea al final es que él es un admirador de Cortés y de la conquista. Lo que hace es mitigar el aspecto más criticable del imperio azteca, que es la antropofagia y toda la destrucción de las civilizaciones en torno a la triple alianza de los aztecas con Tocuba y con Texcoco, que son la triple alianza que gobierna el centro de México. Bueno, pues yo creo que esa superación la encontramos en Miralles. Miralles tiene un libro sobre Cortés que sí asume para los mexicas todas sus miserias. Y luego el mío, pues efectivamente no pretendo hacer una geografía, ni pretendo hacer una biografía al uso, porque ya están las de José Luis Martínez, la de Miralles, la de Hugh Thomas, que conocí cuando estaba leyendo, haciendo mi libro, y que es una interpretación del personaje. Y además una visión de cómo fue cambiando la apreciación de Cortés, que llega al sumum con los mexicanos que he citado, ¿no? O sea, Miralles y Martínez, y Vasconcelos, que dice que es el padre de la civilización mexicana actual, la obra de las 3 culturas. La plaza de Tlatelolco hoy es la plaza de las 3 culturas, la cultura originaria azteca, o mexica, mejor dicho, la cultura española, castellana, y la tercera cultura, la mexicana actual. Y bueno, yo creo que me han reconocido una cierta ya faceta de historiador, la entidad que mejor lo puede hacer, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, me escogió para presentar en España su obra de 15 tomos, pequeñitos los tomos, hay que decirlo, 15 tomos sobre los 500 años desde la conquista. Y es una obra impresionante. Hay un tomo dedicado a la Nueva España que da una idea de lo que fue aquello. No ha estado México mejor gobernado nunca que durante la Nueva España. ¿Sabía usted que había una república de tlaxcaltecas que estaba gobernada por los tlaxcaltecas, los antiguos aliados de Cortés, y en esos territorios no podían entrar los españoles porque querían conservarse tal cual? Fantástico. En esto ha insistido mucho Mari Carmen Martínez. Mari Carmen Martínez, que me ayudó mucho en el libro de Cortés, estuvo viéndolo a fondo, me mandó 84 correcciones.
fantástico, ¿no? Nunca se encontrará una persona que ayude tanto. Y Martí Carmen sostiene que él no fue universitario en Salamanca. Estaba con un escribano de por allí que era familiar suyo y aprendió mucho. Debió estar en clases de latín, debió estar en clases de derecho, de gramática, de esto, pero no fue universitario propiamente, aunque él nunca lo desmintió que no lo fuera cuando se le atribuía. Y hablaba latín, que era una cosa muy importante. Entonces, allí Cortés, pues claro, adquirió mundo, no cabe duda, en Salamanca. Él estaba dudando si seguir la carrera administrativa con los conocimientos que tenía de Salamanca o se iba a las guerras de Italia, que eran la escuela militar, era el gran capitán con los tercios que lo organizó, o bien se iba a las Indias, que era la aventura máxima de entonces. Y después de un escarceo en el camino de Valencia, pues no se embarcó al gran capitán y se embarcó para las Américas, teniendo ya allí algún antecedente familiar. Bueno, él fue un hombre muy práctico, ayudó en Santo Domingo, en la Española, a la conquista definitiva, a la pacificación, y luego ayudó a Velázquez de Cuéllar, destacado por el primer virrey español, que era el hijo de Colón, Diego de Colón, pues le ayudó a la conquista de Cuba, y ya en Cuba, pues Velázquez, que hay que valorar a Velázquez porque fue un buen gobernador, y además decidió dar el salto, primero con las expediciones de Hernán de Córdoba y de Grijalva, que fracasaron, y luego el encargo al propio Hernán Cortés de que hiciera una expedición. Era una expedición exploratoria, de buscar oro y esclavos y volver. Y Cortés, en cambio, concibió la expedición como una expedición de poblamiento, que se decía, hay que poblar, hay que llevar toda una sociedad española para implantarla, como habían hecho en Cuba precisamente. Y entonces, claro, cuando Cortés sale, ya hay desavenencias entre Cortés y Velázquez, y ya Cortés ha decidido que toma el mando definitivo. Y luego el propio Cortés, que no hace capitulaciones ni con el rey ni con Velázquez, se inventa las capitulaciones y crea el órgano interlocutor, que es el Cabildo, el Ayuntamiento de Veracruz, y el Ayuntamiento de Veracruz constituido le nombra capitán general. Y ya como capitán general tiene todos los poderes, empezando por la obligación de entregar el quinto real al emperador, que lo hace cumplidamente. O sea que él se inventa el método. Hay que organizar la expedición. La gente no sabe que la conquista de América, como se dice coloquialmente, pues es una empresa financiada por los propios conquistadores. ¿Cómo? Según digan las capitulaciones entre el rey y el conquistador eventual. ¿Y cómo tienen que hacer? Pues ellos ponen todos los recursos para la conquista, el rey, la administración no pone nada, pero luego si triunfa, los conquistadores tienen derecho a una serie de nuevos privilegios y el rey recibe su quinto real, el 20%, como tributos a pagar. Bueno, pues es un emprendimiento, no cabe duda. Y así se conquista México, aunque el primer interlocutor no sea el rey, sino el Ayuntamiento de Veracruz, pero en nombre del rey, y se conquista el Perú, y se conquista Chile, que hace capitulaciones el conquistador de Chile, con el propio Pizarro como delegado del rey. O sea, es un sistema único, único. En Inglaterra experimentaron otro tema, fue la Compañía de Indias, y la Compañía de Indias tenía los privilegios de armar barcos y ejércitos y el derecho de conquista. Aquí no, aquí son caso por caso, caso por caso. Pedro de Valdivia es el conquistador de Chile que pacta con Pizarro.
porque Pizarro sí estuvo en España y coincidió con su sobrino, o sea, con Hernán Cortés, tuvieron jugosas conversaciones, etcétera, y luego Pizarro pactó con la emperatriz Isabel porque Carlos V andaba de andanzas por Europa. Yo creo que es interesante, es un tema interesante, no cabe duda. Doña Marina Malichín, o Malinche, más peyorativamente, ¿no? Pues, claro, es que asumió incluso el nombre de Cortés, porque Cortés, los mexicas no pronunciaban la R y no lo podían pronunciar, y se iban a Malinche, y hablan de Malinche y en realidad están hablando de Cortés, porque Malinche era una labia, era una intérprete, y hablaba con la voz por la voz de Cortés. Y entonces lo que ha sucedido es que se ha llegado a decir que no solamente traducía e interpretaba, sino que también expresaba su opinión y sus recomendaciones. No cabe duda de que tuvo un papel muy importante, pero a mí me parece exagerado la postura de algunos mexicanos. Por ejemplo, en el estudio de la UNAM hay un autor que, refiriéndose a este tema, le da un protagonismo enorme, y no cabe duda, el protagonismo lo tenía Cortés totalmente. Lo tenía totalmente, y luego en la conquista de Tenochtitlán, que ya son actos guerreros, se demuestra que el que manda allí es Cortés por encima de todo. Gran influencia sí tuvo, sí tuvo. Y lo que pasa es que como se la ha considerado traidora, colaboracionista que se diría, pues claro, su figura no tiene el esplendor que tuvo durante 3 siglos de la Nueva España. Cortés y Malinche eran dos santidades. Luego ya con la revisión indigenista la cosa es distinta. Yo creo que en el fondo es una cuestión de gran sinceridad. No cabe duda de que Moctezuma ya suponía que era que llegaba el mensaje de Quetzalcóatl, y que aquellos barbudos de piel blanca que venían en casas de madera que flotaban sobre el mar, que vendrían además del lado del este de ellos, bueno, pues él creía en eso. Bueno, creía en que tenían una potestad divina. Y en cierto modo los españoles, los castellanos, lo que yo digo muchas veces es que les equiparaban. Eran el reflejo, porque ellos llegaban en nombre del Papa. Iban con la cruz y la espada y tenían que evangelizar, y eran enviados de Dios, del vicario de Dios en la tierra, que es Alejandro VI. Es Quetzalcóatl el que cuenta la leyenda, y es Alejandro VI el que cuenta la leyenda. Bueno, eso es muy importante para darse cuenta de que en la enormidad de la historia hay una base mucho más que materialista, mucho más que las especias o el oro o lo que sea. Había una misión. Y yo creo que Cortés, pues naturalmente, era hombre inteligente, leído, escribido, y yo creo que aprovecha esas circunstancias, aunque ya naturalmente el siguiente Tlatoani no, el segundo, tercero, que ya es Cuauhtémoc. Cuauhtémoc ya no se cree una palabra de Quetzalcóatl, y de estos españoles hay que matarlos a todos y devolverlos al mar. Y es la guerra a tope, ¿no? La guerra a tope, la conquista de Tenochtitlán, al final hay que destruir la ciudad para conquistarla. Pero vayamos... Se acabó la historia de un posible entendimiento, como habían comprometido Moctezuma y Cortés, que se hicieron buenos amigos. Habría que buscar en la idea de Vivaldi, con su ópera sobre Moctezuma, habría que buscar una historia de esa amistad, hasta dónde llegó, hasta dónde llegó. El día de San Hipólito, Hipólito XIII, el 13 de agosto de 1521, San Hipólito XIII. Los historiadores lo dicen así. Yo se lo oí la primera vez a Mari Carmen Martínez. Tienes que entrevistarla un día, es estupenda. Bueno, pues San Hipólito XIII es una especie
de señal brillante de que la batalla ha terminado. Luego la conquista de México siguió los capitanes de Cortés, como Sandoval o García Olid, que luego le traicionó, o qué sé yo, todos los demás completaron la conquista de costa a costa. Y luego ya Montejo conquistó Yucatán y los demás se subieron para el norte y México llegó a tener 6 millones de kilómetros cuadrados, 3 veces lo que tiene ahora. Sí, lo que decía usted, es decir, se discute por qué no castigó Cortés a Alvarado, a Pedro de Alvarado, que era el otro gran capitán, el mayor. ¿Por qué no le castigó por la matanza del Templo Mayor durante su ausencia para acabar con Pánfilo de Narváez, que enviaba Velázquez Cuéllar? Bueno, pues sencillamente porque Cortés se daba cuenta de que era inevitable el encontronazo. Eso se estaba alarmando. Y ahí seguramente la propia Malinche le debió anunciar muchas cosas, porque ya se conocía a los aztecas y sabía de qué iba la cosa, ¿no? La enemistad era inevitable. Y bueno, pues claro, se acaba la historia en la Noche Triste, que fue una salida, una retirada estratégica terrible, pero que si no la hacen desaparecen en la historia, ¿no? Y bueno, y mantienen lo suficientes para en la batalla de Otumba, una semana después, recuperar prestigio y tener tiempo de prepararse. La preparación de la conquista fue formidable. A mí me parece que darse cuenta de que aquello era una batalla naval y que los bergantines eran necesarios. La historia de los bergantines no tiene desperdicio, vamos, es una cosa fantástica. La historia de los bergantines, que luego además el que construye las bergantines, un carpintero de Rivera que se llamaban los astilleros de entonces, había ido con Cortés, pues era un hombre fantástico. No llega a cobrar todo lo que él quería cobrar, que también seguramente era una cantidad muy superior a la que le costó. Y yo creo que Cortés le pagó bastante, pero no todo lo que él quería. Y luego, pues claro, la batalla termina y lo que no destaca mucha gente es que el trato con Cuauhtémoc se pareció mucho al de Moctezuma, porque Cuauhtémoc reinó 4 años, hasta que finalmente en el viaje a las Cibueras, en una situación de gran tensión, Cortés ordena la muerte de Cuauhtémoc, pero colabora con los españoles 4 años, igual que lo hizo Moctezuma. O sea, el intento de Cortés de pacificar era exacto. Son años maravillosos para Cortés, claro que hace hospitales, entre ellos el Hospital de Jesús, que está en el centro de México, capital, y donde están los huesos de Cortés en una urna con un pequeño busto, que permitió uno de los presidentes de la República de México, no me acuerdo ahora cuál fue, pues hizo universidades, escuelas para aristócratas mexicas y aztecas, carreteras, puertos, astilleros para sus navegaciones. Todo eso es una labor creativa. Construye un Estado. Claro, ya con la interferencia ya de la metrópoli de España, donde ya aparece digamos, la audiencia de México con sus poderes y todo lo demás, pero construye un Estado y además se preocupa de producir. Él mismo es empresario de ingenios de azúcar, exporta azúcar a todas partes, a España especialmente, claro, y tiene su propio mayorazgo. El mayorazgo se había autorizado en Castilla en 1502, porque en Cataluña el hereu ya existía desde mucho antes. Pues el mayorazgo de Cortés, dice Hugh Thomas, que por cierto, gran amigo mío durante su vida, le perdimos. Yo la última vez que vi a Cortés, no, a Hugh Thomas fue el 2013 en Panamá, que nos invitaron al descubrimiento de la Mar del Sur por
Balboa. Estuvimos allí juntos. Incluso planeamos una reunión de hispanistas para proponer al gobierno británico la devolución de Gibraltar. Se fue, ese proyecto se fue. Bueno, pero volviendo al tema, lo que dice Hugh Thomas es que construyó un Estado. Es impresionante, eso no se ha habido nunca. La India era muy grande y los ingleses hicieron muchas cosas en la India, pero no construyeron un Estado a los 10 días de llegar, como hizo Cortés prácticamente con la Nueva España. Y el nombre de Nueva España es idea del propio Cortés. Y una estructura económica, porque se ocupa de dónde está el hierro para hacer, dónde se hace la pólvora, de dónde sale el azufre, de dónde sale el carbón. Una cosa impresionante. Y los intercambios económicos se expanden de una manera formidable. Y luego la exportación principal a Europa es el azúcar. El juicio de residencia nunca se acabó, porque se murió antes. Él quería volver a la Nueva España, estuvo 7 años aquí, fundó su academia, que es un tema que a mí me gustaría investigar, porque no se acaba de ver qué fue esa academia, pero que sí estuvieron los más notables de entonces. Era un mecenas y le gustaba escuchar a los sabios, a la gente que escribía, etc. Y Cortés quería volver, pero le dijeron no, hasta que no termine el juicio de residencia, para ver cómo ha sido su administración en México, si usted ha robado, si ha tratado mal a los indios. Hubo miles de testimonios. Y Hugh Thomas pensaba terminar esa historia del juicio de residencia. Parece que hay todavía miles de legajos por ver en Sevilla. Y luego el tema de Carlos V es muy interesante. Yo no sé cómo no se ha hecho una obra de teatro del encuentro de Cortés y Carlos V, como el de Moctezuma también, pero es impresionante. Y claro, cuando cae enfermo en Toledo y están allí reunidos, el emperador va a verle a la cama y es cuando le dice que le va a hacer marqués, etcétera, etcétera. Mucha gente dice que le hizo promesas pensando que iba a morir. Iba a morir contento y no le iban a dar nada, pero sanó y recibió naturalmente el título de marqués y le hicieron el mayorazgo, que tenía el tamaño de Portugal, decía Hugh Thomas. Carlos V estaba con la mosca detrás. Él decía, este hombre es demasiado inteligente y me puede independizar la Nueva España. No le haré virrey. Elegiré para virrey a un noble castellano de la casa de los Mendoza, que es lo máximo que se puede decir. Antonio Mendoza es el primer virrey de México, que por cierto lo hace muy bien. Bueno, eso es importantísimo, claro. El primer tema es, evidentemente, él conoce a Bartolomé de las Casas, no hay química entre ellos. De las Casas es un crítico de Cortés a carta cabal, y la controversia, pues, yo creo que Carlos V era un personaje indudablemente interesante, porque él decide la expedición de Magallanes, él le da a Cortés un balón de oxígeno con el nombramiento cuando los emisarios de Velázquez lo quieren acabar. Él permite, auspicia el encuentro de Valladolid. Claro, lo de Sepúlveda y las Casas es único. Es como si hubieran estado, qué sé yo, Leonardo Boff, inventor de la teología de la liberación, discutiendo con Ratzinger cuando era el padre de la Inquisición en términos modernos. Y de hecho estuvieron, porque Leonardo Boff, que estuvo en esta casa comiendo una vez, nos habló de un encuentro con Ratzinger, cuando era el de la fe, bueno, lo que sea. Pero fue un debate, pero bien organizado, con un representante del Papa formidable. Lo que pasa es que después ahí empieza la leyenda negra, porque las actas del Congreso, por así decirlo, solo se publican las del
las de Bartolomé de las Casas y las otras no. Pero yo creo que tenía razón Sepúlveda, porque ya era imposible dar marcha atrás, como proponía Bartolomé de las Casas. Reconstruir las Indias según él destruidas era imposible. Las encomiendas, si no había encomiendas no había economía, claro. Se aprecia en un resultado. Hay un colapso demográfico, eso está claro. Y no digamos el colapso demográfico junto con la explotación de poca gente por muchos invasores, que es el acabose de los taínos, los indígenas de las islas del Caribe, que son la Española, Cuba, Jamaica y Puerto Rico. Y ahí los taínos en un siglo desaparecen. ¿Por qué? Porque vivían en el paraíso, no tenían que trabajar, llegan los españoles, les ponen a trabajar y no pueden. Y ahí vienen los negros, que los lleva el padre de las casas en la esclavitud. Pero ya en el caso de México o del Perú, la situación es muy distinta. Y lo que hay es una mejor organización, más cuidado de la gente, se ha aprendido mucho de la experiencia y hay un colapso demográfico por la invasión microbiana, la tosferina, la gripe, el tifus, la viruela, todo llega de pronto y la población es posible que cayera más de la mitad. Y luego al mismo tiempo Richard Herr, es un escritor argentino, no se llama Richard, se llama de otra forma, pero de apellido se llama Herr. Tiene el libro La conquista erótica de las Indias, donde dice que un soldado de Cortés en 3 años tuvo 20 y tantos hijos. Bueno, se junta la caída demográfica de los nativos y la actividad erótica de los invasores, de los españoles, y el resultado es el mestizaje. El mestizaje es una demostración de que no hubo genocidio, al contrario, hubo uniones autorizadas desde el principio. Los ingleses las prohibieron, los holandeses las prohibieron, etc. Él tenía una ensoñación china, pensaba que podría llegar allí. Ya lo había pensado antes Alvarado. Alvarado pensaba también, llegó a construir una flota y tuvo percances después. Cuando iba a darse a la mar Alvarado, el virrey de México, que hemos mencionado antes, le pidió que le ayudara en una batalla contra los chiquimecas y allí es donde murió. Alvarado no llegó a embarcarse para la China. Pero Cortés sí, no para China, él quiso reconocer las costas, es el gran navegante del Golfo de California, Mar de Cortés, etcétera, etcétera. Hizo 4 expediciones y una que le encargó directamente Carlos V, nada menos que hasta cerca de las Molucas. Bueno, era un buen organizador y ya se construían los barcos en México. Impresionante. Bueno, yo creo que efectivamente la figura de Cortés ha pasado por muchas vicisitudes, incluida la independencia. No cabe duda de que Vasconcelos es un entusiasta de Cortés, Octavio Paz también, José Luis Martínez, Miralles, todos ellos mexicanos y entusiastas de Cortés. Pero no han convencido a la masa. La masa está, digamos, indoctrinada por los medios, y los medios que dominan los descendientes de los antiguos criollos todavía quieren ocultar sus miserias y su ineficacia en el pretendido desastre de la colonización española, que no fue tal. Muchos dicen aquí, México está bien gobernado en la Nueva España por los virreyes de Cortés y por Porfirio Díaz. Y el porfiriato lo admiten sotovoce, porque declararse por Porfirio es casi decir que se es fascista para muchos, cuando fue la máxima época de expansión económica de México. Claro, fueron 20 y tantos años de progreso económico como no ha habido nunca en México, claro. Y les duele que sea una dictadura. El año que viene tendremos la conmemoración de
de Primo de Rivera como dictador de 6 años, que fue una época de expansión formidable. Y lo reconocía hasta Ortega y Gasset, y lo reconocía hasta el propio Azaña, pero de ahí a ensalzarlos o a registrarlos como grandes próceres de la patria, pues hay mucha diferencia. Sí, a mí no hace falta que me manden la leyenda negra, ya la tengo en los colofones. Los colofones pretenden rebatir lo que yo planteo y bueno, al final casi se ponen de acuerdo, el interlocutor y el autor se ponen casi de acuerdo en el juicio final que hacen los propios protagonistas. Ahí está el meollo del libro. En mi libro hablan los protagonistas del libro, y unos en contra y otros a favor. Y luego está la crítica. Sepúlveda, en cierto modo, es el contrincante de las casas. Ahí no tenemos esa diferenciación, pero hay dos voces que suenan distintas y los dos con libertad para hacerlo. Estoy muy contento de esos colofones. Y después del debate en el Salón de los Reinos. El Salón de los Reinos, que he hecho después una separata que le voy a dar después, está el debate de los protagonistas del libro, empezando desde Fernando el Católico, que es el verdadero inicio de la conquista de América. Fernando el Católico más que Isabel, porque dura más años y toma las responsabilidades de ir a tierra firme. Estuvo a punto de marcharse España de la conquista porque no rendía. ¿Qué seríamos España si la conquista de América, en vez de haberla hecho nosotros, la hubieran hecho los holandeses o los franceses? Pues seríamos un pequeño país. La grandeza de España es tener 600 millones de hispanohablantes.